Con ustedes, el Inquisidor, este es un nuevo ciclo de programas que va a ser un coloquio, conversatorio con personajes de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. Ahora tendremos una conversación muy amena con Rolando Schupp, ha sido presidente de la Cámara Cruceña de la Construcción, es parte de Fundempresa, es un ingeniero civil, se autodenomina libertario, quién sabe, probablemente sea anárquico, es un gran amigo y ahora los invito a compartir política, economía y finanzas. ¿Por qué no decirlo así? También un gran toque de filosofía. Con ustedes, Rolando Schupp. Estamos con Rolando Schupp. Querido Rolando, ¿cómo estás? Gracias por estar virtualmente en el set del Inquisidor Internacional. Este es un coloquio amigable sobre política y economía. Querido Inquisidor, siempre un gusto estar entre sus manos y ante su autoridad. Contanos, Rolando, ¿cómo ves la crisis actual y venidera? Obviamente no se ha inventado la crisis en este gobierno, no se ha inventado la caída del mercado ni de la producción en este gobierno, pero contanos cómo lo ves durante la cuarentena, si es que se alargara probablemente otros 15 días más, y después de la cuarentena. Yo, para resumirlo en simple o en chiquitito, porque es un tema que podemos tirarle décadas discutiendo, no horas, yo creo que estamos en un mundo en transición y en muchos niveles, ¿no? Tenemos una transición global, tenemos una transición generacional y tenemos una transición regional. Para ponerlo en algunos términos, probablemente podremos ahondar en cada uno de esos campos, inclusive a lo mejor algún otro adicional. ¿Por qué digo global? Se pone interesante, se cae el Estados han pasado, los estados políticos, los estados-naciones están pasando a un segundo o tercer plano y, ¿cómo decirlo en simple? La ciencia y la razón están reclamando su espacio de poder. Hoy tenemos la capacidad, por ejemplo, esta de charlar por una aplicación que antes hubiera sido imposible y lo podés hacer con cualquier persona prácticamente del mundo. No es poca cosa. Vos tenés redes mucho más planas y más extensas que las estructuras que estábamos acostumbrados a respetar. Entonces, por ejemplo, que dos individuos como vos y yo estemos charlando un rato de temas trascendentales y profundos y no respondamos a estructuras rígidas, es un cambio de no muy poca cosa. Casi es similar a lo que sucedió después de la pandemia que terminó con el oscurantismo. ¿Por qué termina la pandemia del oscurantismo? Porque la iglesia o el poder establecido no tuvo soluciones para una crisis de esa naturaleza. Y derivó en un reempoderamiento del humano que nos llevó a una ilustración y nos llevó a la era moderna. Eso en términos globales podemos filosofarlo, podemos especular mucho, porque ahorita estamos especulando hacia el futuro. En el generacional tenemos de nuevos actores. No me refiero a un tema etario, me refiero a formas de ver la vida. Y en el tema regional, pues ese lo hemos vivido muy de cerca porque hemos sido muy protagonistas. Lo que sucedió en octubre te demuestra no sé si el fin, pero sí el agotamiento del modelo político. Nos vendieron esta idea, nos impusieron esta idea populista de que el pueblo es el máximo. ¿Y quién es el pueblo? Yo soy el pueblo, yo lo represento. Construyeron este abstracto y a nombre del pueblo han hecho todas las barbaridades que han hecho en este continente. En este continente, en este estado plurinacional, en este municipio. Fíjate que, por ejemplo, en lo muy local,
el municipio es la expresión de este populismo salvaje que no da soluciones a los problemas porque su única intención es su reproducción propia en el poder. Entonces yo creo que haciendo ese panorama medio dantesco que hablamos, una de las cosas importantes que estamos reaprendiendo es esto, a conversar, a discutir. Y a discutir tratando de que tu visión de la vida y mi visión de la vida se complementen o se enriquezcan para la búsqueda de la verdad o de la realidad. Tu realidad más mi realidad nos acerca más porque tenemos más perspectiva, luego de tanta confrontación de imposición de ideas, de imposición de posiciones. Entonces, lo primero que tenemos que... Sobre el tema que me planteas o opinas de que en octubre hemos visto la caída del sistema de gobierno, a mí me sorprende y me entristece, porque también he sido parte de esa lucha que vos mencionas. He recibido más de medio centenar de amenazas de muerte. Yo fui muy activista, por lo menos en las redes sociales no me hice ondear ni me gasificaron, pero fui muy fuerte en las redes sociales, crítico muy fuerte del anterior gobierno. Pero ¿qué estoy viendo y que me está molestando muchísimo, muchísimo? Estoy viendo un gobierno que vamos a llamar de la gobernación, ya no se llama prefectural, sometido al poder central en la misma proporción del anterior gobierno. Tenemos un gobernador mudo que no le va a replicar nada al gobierno central. Tenemos un gobierno central que aparentemente era la derecha, que sacaba a la izquierda abusiva, a la izquierda totalitarista, al pueblo, ¿no?, que asumía las decisiones unilateralmente, que repartía bonos prebendalistas, y tenemos ahora este gobierno repartiendo bonos prebendalistas, asumiendo un totalitarismo a nombre del pueblo, ahora suspendiendo elecciones de manera indefinida. Entonces, yo digo, ay, caramba, ¿no será que lo único que hemos hecho es una pausa o una rotonda, ¿no? Y estamos asfaltándole el camino de retorno. ¿Por qué? Porque si este gobierno, a mi criterio, obviamente, sigue haciendo lo mismo del anterior, entonces reafirmar la fuerza de todo ese electorado fuerte, estable que tenía el anterior gobierno, y eso me asusta muchísimo porque ya las 50 y tantas amenazas de muerte ya no se van a quedar en amenazas, ¿no? Si vuelven, va a ser una pateadura aproximación. Veo una acefalía y un sometimiento, un servilismo al gobierno central de parte de nuestro gobierno departamental, lo mismo que comenta vos de la alcaldía, y eso me preocupa. Entonces, yo no sé si hemos logrado, como vos comentas, vencer o matar el anterior gobierno, el anterior sistema de gobierno. Lo estoy viendo muy similar. En eso tenés razón, por eso yo te quiero reflexionar un poquito en el tema, ¿no? Mi problema no es con el masismo como masismo, mi problema es con el abuso de los políticos. Entonces, si vos despersonalizás el problema y no lo haces simplemente con Evo Morales, por decir a alguien, por personalizar a alguien, y lo ves como un concepto de poder político, que es nuestro problema de fondo, entenderás que el mayor riesgo ahorita no es que vuelva Evo Morales, es que nosotros nos convirtamos en Evo Morales. Porque exactamente. Usualmente el sistema es criticado por el que no pertenece a él. Cuando logra montarse en el sistema, ¿para qué lo vas a cambiar si ya estás montado? Pues no. ¿Para qué vas a dejar de faltarle la dignidad a los seres humanos en un paredón mediático con dos tipos con metralletas y pasamontañas? Si funciona, pues no. Así vi un candidato Así vi un candidato a la vicepresidencia criticando a la candidata. Usted no debería ir a las elecciones, pero vos vas a ser vice. Entonces así sí, digamos. O sea, algo así me está comentando. No voy a decir los nombres. Te estoy comentando que
más allá de las personas y los actores, te estoy comentando ya de procesos y de estructuras. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que la sociedad fue descartada y fue reemplazada por el poder político. Y este poder político lo único que busca es su poder. No busca soluciones a la sociedad. Nos plantearon en la década de los 70 el militarismo, el socialismo militar, nos plantearon en la década de los 90 el poder económico, y en las primeras 2 décadas del siglo XXI nos plantearon el poder político como los que tienen que solucionar todo. Entonces, en el fondo lo que tenemos que replantearnos es cuáles son nuestros paradigmas como sociedad. Vamos a construir por el individuo, vamos a construir por este abstracto del pueblo, vamos a seguir siendo un régimen o una organización feudal como la que tenemos hoy, porque este país está construido sobre profundas bases feudales, coloniales. Cambian los nombres, pero las estructuras siguen. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. La independencia, aunque te enojes, la independencia de este país no fue con Simón Bolívar, no fue con Antonio José de Sucre. La independencia fue con el gobierno del MNR después de la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque los nuevos gobiernos de la República eran los hijos de los españoles, eran criollos, auspiciados por países extranjeros, si querés, por Inglaterra, por Estados Unidos, como vos quieras. Pero no fue una liberación de Sudamérica y decirle al nativo, toma tu tierra, toma tu gobierno, toma tu país. ¿No? Fue, papá, lo estás haciendo mal, dame el látigo, pla, pla, pla. ¿No? Los que tomaron el gobierno fueron los hijos de los españoles. Y ya en el 52, este gobierno le da voto universal, ciudadanía, acaba el pongaje, porque antes se transferían las propiedades con los trabajadores más, con pueblitos, con todo. Y de ahí pues ya surge todo donde estamos, ¿no? Una patasca de corrientes políticas, lo que acabas de mencionar. Bueno, imagínate cómo lo tenemos de profundo arraigado. Tú mismo estás utilizando terminología feudal gremial. Estás hablando como si la condición de clase de indígena fuera bueno o malo, como si vino alguien y te la dio. Estamos reproduciendo el mismo concepto colonial. No es el individuo, no es la libertad tu paradigma, es tu condición de clase, es la lucha de clase, es la dialéctica de los opuestos, es esta confrontación que nos tienen acostumbrados. ¿Por qué? Porque funciona para la reproducción del poder. Y vos te abstraes de las emociones subjetivas de a qué equipo jugar. Y el problema no es el equipo, el problema es el juego. Bien planteado, me agrada. ¿Cómo lo ve? Entonces, ¿cómo ve? Que vamos a saltar los temas, porque estamos en un coloquio, no es una entrevista ni es un debate. Mirá. No, perdón, sobre el punto, eso es algo que charlábamos con vos y aclarábamos al principio, ¿no? O sea, la idea es aprender a discutir, ¿no? La idea es que no sea una entrevista, que no sea, sino que podamos discutir buscando construir entre nuestras visiones. Por eso es mejor un coloquio, una discusión, que una entrevista. Yo, ¿quién soy? Pues más que un simple mortal que tiene sus propias ideas, que no son tan propias, y vos sos otro. Entonces, esa es diferente. Esa es una ciudadanía actuando. Mundial, como dijiste ahora con el Zoom, todo el mundo se encuentra en todos lados. Che, yo te decía una cosa como ciudadano de calle cruceño, no de ascendencia cruceña, porque no soy, pero sí cruceño, nací en Santa Cruz. Veo que hay una cefalía terrible en nuestra gobernación departamental, ¿ya? O sea, veo una cefalía, voy a recalcar un servilismo al gobierno central. Creo que necesitamos en estas elecciones un líder departamental muy fuerte y un tipo audaz, que no le tenga miedo a nadie, que no sea servil, por no decir... Me opongo. Por no decir asterisco y zapito y todas esas cosas.
Creo que necesitamos un líder regional muy fuerte y creería que el señor Camacho debería ser nuestro candidato a la gobernación. Luis Fernando Camacho, creo yo, mi opinión personal, debería ser candidato a la gobernación y consolidar la presencia como departamento para que se nos escuche. Si no hubiera habido la lucha del 11%, no hubiéramos logrado nada y lo hicimos para todo el país. Y se necesitan líderes regionales. Se necesitan y no tenemos. Esa es mi opinión. Tenemos escasos 5 minutos antes que se corte la primera fase de la entrevista. Después la reactivamos, vamos con la segunda. Del coloquio. Bueno, yo creo que estamos discutiendo de nuevo el tema equivocado. No es un tema de personas o de caudillos o de salvadores o de eso precisamente es el problema. Nosotros necesitamos replantear nuestra sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a que el presidente de la comparsa sea tu empleado y no sea tu mandamás. Nuestra sociedad funciona así. Estamos acostumbrados a ser colaborativos, a conformar comités, a ser multisectoriales en la toma de decisiones. Entonces yo no estoy muy seguro que debemos desperdiciar esta oportunidad de replantear los modelos de Estado o simplemente cambiar de caudillo. Indiferentemente el caudillo. Podrá ser Luis Fernando, podrá vamos a abstraernos de la realidad, ¿no? Podrá ser Elfrey Average, podrá ser Warner, el que vos querrás, para no poner nombre. Pero no es el problema, no deberíamos perder la oportunidad de volver a replantearnos como sociedad, con nuevos paradigmas, un nuevo modelo y un nuevo proyecto. No sé si nuevo o por lo menos repensado. Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente es fantástico, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Sine qua non van a tener que haber elecciones y el señor Camacho va a tener que pelear contra un aparato estatal que está tratando un prorroguismo para conseguir su público electoral a través de bonos y cositas. No estoy en desacuerdo con el gobierno de la señora Áñez, sí con uno de sus ministros de salud, pero no con el resto me parece bueno. Pero si hubiera esa chance de que el señor Camacho pierda las elecciones nacionales, ya no puede candidatar para ser gobernador y perdemos una gran persona. El cambio estructural del Estado se tiene que hacer, es inevitable. Tenemos que irnos a contratación libre, tenemos que bajar impuestos, tenemos que redistribuir el tema burocrático obsoleto que tenemos. De seguro, sea quien sea el gobierno, y va a ser una lucha, a eso me iba, va a ser una lucha porque el gobierno central es un elixir venenoso que, como lo has dicho hace un momento, una vez estás ahí, querés quedarte ahí y todo te parece bien. Entonces, como gobierno central, vos los meleás a los departamentos, cuando ya estés en el gobierno, ¿por qué vas a querer dejar de melear? Y ahí los departamentos, tenemos que hacer una lucha para poder lograr libertad de contratación, bajar los impuestos, reducirlo al Estado, reducir al Estado central. Lo tenemos que bajarle a 5 ministerios, a 6, no se necesita así todo un barrio de Nueva York, pues todo un barrio de Sao Paulo, nuestro país entero, somos 10, 12 millones de habitantes, hay ciudades con 90 como Bombay. Entonces, tenemos que reducir ese aparato estatal gigantesco e irnos a lo que te gusta, a liberar al individuo y dejar que cree empresas, que cree trabajo, que cree desarrollo. ¿Me entendés? Entonces, creería que vamos a perder un líder si lo dejamos candidatear. Bueno, no depende de nosotros, obviamente, si candidatea a las nacionales y las pierde. Yo creería. Ese es mi punto de vista. Tenemos todavía un minuto, creo. Un minuto, es tuyo. No, por eso mi concepto no es de forma ni de estilo, mi concepto es de fondo. ¿Ya? Entonces, más allá de las elecciones de candidatura, son qué ideas y qué modelos estamos proponiendo. Creo más importante reanalizar el Comité Pro Santa Cruz
que discutir quién debería ser un buen gobernador. Porque quien sea el próximo gobernador también será un gobernador de transición.